Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenidos. Déjame compartirte los anuncios de hoy. Todos los días tenemos nuestro espacio de Iglesia en la Alborada, de 6 de la mañana a 6:30 de manera virtual. Todos los martes tenemos nuestra Iglesia Guerrera, un tiempo de ayuno, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Recuerda que todos los miércoles estamos en nuestra Academia de Liderazgo, de 7 de la noche a 8:30. ¿Eres universitario? Ven, acompáñanos, todos los viernes a las 6:30 de la tarde. ¿Tienes niños en casa? Ven, tráelos al movimiento infantil, todos los sábados desde las 4:45 de la tarde. Y por supuesto nuestra reunión general, los sábados a las 5 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Todas necesitamos un tiempo para nosotras. Nueva movilización de mujeres este martes 17 de octubre. Invita a tus amigas y hagamos parte de este tiempo juntas. ¿Sabías que en Belén estamos realizando cada 15 días un ropero? Para esto necesitamos tu contribución, con toda la ropa que tú puedas donar para que ellos puedan adquirirla a un precio cómodo. Porque lo estabas esperando. Congreso Regional del Movimiento Vida Estudiantil, La Resistencia, este 20 al 22 de octubre. 270,000 pesos es la inversión antes del 8 de octubre. Para más información, comunícate con los líderes de movimiento. Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo vamos? Bienvenido Néctor y su familia, Lucero, Mateo, que vienen de Santa Marta. Estamos en intercambio de semana de receso, así que unos vienen, otros se van. Damos gracias a Dios también por ¿dónde está Edwin y su familia? Allá está Edwin y todos los que vean así calentanos están de afuera para acá. Por eso el periodo de hoy, para que cambien esas temperaturas extremas. Bienvenida Sandrita, qué bueno volverla a ver por acá. Bueno, y a todos saludarles, y a los que están virtualmente también, desde sus casas o donde quiera que se encuentren hoy. Hoy tenemos varias cosas especiales, ¿no? Estamos viviendo unos tiempos muy particulares, a más de lo que ya hemos venido comentando que estamos atravesando, procesos locales en el país, procesos internacionales. Todo esto que tiene que ver con ese conflicto de Medio Oriente, pues nos ha tenido siempre muy atentos. Bueno, parte de la programación de la capacitación, y no fue coincidencial, ni les pedimos que hicieran nada ya, ni nosotros programamos la materia, vamos a entrar a estudiar una materia que se llama escatología. Escatología es la profecía bíblica y esa es parte de la Academia de Liderazgo y creo que los estudiantes en 2 semanas van a empezar a estudiar esa materia. Por si usted de pronto quisiera asistir a esa materia virtualmente, estamos desarrollando la academia, puede solicitarnos para que le enviemos el link respectivo, porque vale la pena que estemos atentos, ¿no? No vamos a estar ni exagerando ni sobreactuando sobre la situación, ya con lo que tenemos es suficiente. Creo que de una u otra manera nos sentimos siempre muy golpeados por lo que implica una guerra, pero también, por otro lado, nos sentimos cada vez más expectantes del cumplimiento profético de cada situación. Los cristianos de alguna manera vivimos esa dualidad, ¿no? Saber que esto no es fácil, pero saber que se cumple lo que está prometido y que de pronto lo que venga sea más complejo, más difícil. Tenemos que esperar efectivamente cuáles van a ser los acontecimientos de los próximos días, los próximos meses, porque puede escalar a un conflicto ya más global. Por ahora es un conflicto local ahí en Palestina, pero ustedes saben que eso tiene una implicación tanto política como profética a más largo plazo. Así que estemos muy atentos en la medida en que vayan desarrollándose acontecimientos que nos permitan a nosotros bíblicamente, siempre bíblicamente, poder hacer apelación a ello, pues lo haremos. Por ahora sigamos orando, no es fácil ni para unos ni para los otros, ¿no?
Muy bien, también tenemos hoy la presentación de Ben. Ben. Lo íbamos a dejar para diciembre y poderle cantar Ben, 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 pero lo vamos a hacer anticipadamente. Ben es el hijo de Cahue y de Katy. Ese es Ben. Ya hemos presentado a Benjamín, ahora es Ben. Este es Ben, así tal como suena. Ben. ¿Por qué presentamos los niños pequeños en la iglesia? Esto pues obviamente tiene que ver con la connotación de la presentación de Jesús. Esa es la referencia bíblica que tenemos. La presentación de Jesús, eso normalmente sucedía a los 40 días después de que nacía el primogénito, sobre todo el primogénito, o sea, el primer hijo varón que nacía en una familia, era presentado a los 40 días en el templo, y eso implicaba tanto la dedicación del niño a Dios como la de su familia para guiarle en los caminos del Señor. Y normalmente ellos, los que presentaban a sus hijos, venían con una ofrenda. Recuerdan que allí dice que como José y María no eran de plata, pues tenían que traer dos palominos, dos tortolitas, pero normalmente se hacía un sacrificio, era casi que un sustituto, ¿no? El sacrificio era el sustituto. Cada hijo primogénito era consagrado a Dios, tenía que ser consagrado a Dios. Pero en el caso de los hijos, cuando se presentaban en el templo, se hacía un sacrificio sustituto. Miren que todo eso tiene una relación con respecto a la obra de Cristo. Cristo es el sustituto de cada uno de nosotros. Siendo hijos de Dios, Él fue dedicado a Dios para cumplir su perfecta voluntad. Así que cuando lo hacemos en la iglesia, con Ben, con Cahue y con Katy, lo que estamos diciendo es: Señor, Ben ha sido presentado delante de ti, damos gracias a Cristo porque por Él murió también en la cruz, y pedimos que efectivamente tanto Cahue y Katy puedan orientar a su hijo, por ahora uno, no sabemos, no, por ahora uno dicen ellas, no sabemos qué más Dios les pueda dar en el futuro. Así que bienvenido, unas palabras de Katy, de Cahue. Hola a todos, qué rico volver a estar aquí con ustedes. Casi lo conocen de 2 años. Somos papás demasiado primerizos. Pero creo que este es un reflejo de mucha oración, muchísima oración. Por mucho tiempo le pedimos a Dios que nos regalara un hijo y este fue nuestro regalo. Es nuestro hijo que nos trae bendición a nuestra vida. Y la verdad que ha cambiado completamente todo nuestro ser. Estamos súper felices de ser papás, y antes decíamos, ¿por qué no lo hicimos antes? Porque de verdad que es la mejor experiencia del mundo. ¿Quiere repetir eso para los jóvenes profesionales? La mejor experiencia del mundo, súper recomendado. Estamos de verdad muy felices y sobre todo agradecidos con Dios de que nos haya regalado pues esta responsabilidad, porque pues si Dios nos dio a Ben, sé que nos va a dar la sabiduría y los recursos para poder ayudarlo y acompañarlo. Y pues nada, de verdad deseamos venir, estar aquí con ustedes, que lo conocieran, porque sé que ustedes nos aman mucho y queremos pues que él también sea parte de esta gran familia. Entonces, muchas gracias por recibirlo. Bueno, tercera generación. Allá está la abuela, el bisabuelo, ¿dónde está? Está allí don Alberto, bisabuelo, abuela, mamá e hijo. 4 generaciones. Entonces, imagínense lo que eso significa en el tiempo, ¿no? 4 generaciones buscando a Dios. Vamos a orar por ellos. Ustedes saben que Katy un día dijo aquí, ya desde entonces él era cantante, que cuando venía a la alabanza estaba Katy embarazada. Me imagino que ahí Ben aprendió todas esas canciones. Espere que empiece a hablar y verá. Sí. Muy bien, y Cahue siempre nos ha ayudado en el sonido. Él siempre ha estado en la parte de sonido, así que siempre han estado ahí en el ministerio, involucrados. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos darte gracias por Alberto, Señor, porque esta vida de familia generacional, de creer y de ser bendecidos, tú la colocaste en él. Gracias te damos porque su hija Liliana heredó esa bendición y ahora Katy, Señor. Y hoy presentamos a Ben como la 4ª
generación de familias creyentes. Y no solamente que creen, sino que están involucradas en la obra tuya, Señor. Hoy te damos gracias como seguramente Simeón lo hizo con Jesús el día que Jesús fue presentado por José y María en el templo. Cuando Simeón, haciendo uso de la profecía, hablaba de Jesús como el mediador y salvador. Y luego Ana, la profetisa, que estuvo también allí y que hablaba de Jesús a aquellos que estaban presentes en el templo. Nosotros, tomando de tu palabra esta ilustración de cómo cada bebé, cada niño que tú nos regalas debe ser consagrado a ti, lo hacemos como familia en la fe. Respaldamos a Cahue, a Katy, y oramos para que seas tú revelando el propósito en la vida de Ben y que seas tú cumpliendo, Señor, aquella misión que le encomendaste desde antes de nacer. Te damos gracias porque, como lo dijo Katy, Señor, les darás sabiduría, entendimiento y proveerás todo lo necesario para que eso se cumpla. Nosotros le acompañaremos, le respaldaremos y celebraremos en la medida en que veamos cómo esta cuarta generación de familia creyente te sirve, te honra, te adora y te obedece, Señor. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Colombo brasileño. Bueno, eso la familia va a estar volviéndose internacional. Muy bien, bueno. ¿Cuál es el tema de este mes? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Para los que nos acompañan, que no han estado con nosotros, siempre nuestro énfasis del tema estará en la pared, para que nosotros, por lo menos un versículo cada mes vamos a memorizar. El mes pasado fue Romanos 14:10, todos y cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Hoy estamos en Éxodo 23, el primero de los 10 mandamientos, la primera forma en que se expresa los 10 mandamientos. ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego es que agrega diciendo que por lo tanto amaremos al Señor de toda nuestra mente, corazón y fuerza. Pero el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esa es una demanda, pues obviamente si es el primer mandamiento y si por ahí comienza todo lo demás que Dios espera que hagamos, es necesario que nosotros tengamos en cuenta que esa advertencia es porque es posible la vivencia de tener dioses ajenos delante de Él. ¿Está bien? Vamos a comenzar haciendo un repaso de hace 8 días, que fue el primero de nuestros temas, y concluiremos obviamente en final de mes esta temática de no tendremos dioses ajenos. Todo esto parte de Éxodo 20, del 3 en adelante, ahí están los 10 mandamientos, y con este en el versículo 3 donde comienza a hablarse de no tener dioses ajenos. Y hicimos un recorrido rápido porque obviamente por tiempo siempre nos toca muy rápido, solo que sé que ustedes son estudiosos, lectores de la Biblia, y entonces conocen parte de la historia, la podemos hacer mucho más rápido. Si fuera una audiencia diferente, nos tocaría ir explicando cada momento para poder llegar a ese estadio donde está la monarquía. Entonces habíamos hablado de Moisés, que recibe en el Sinaí los 10 mandamientos, luego hablamos de Josué en la conquista, luego hablamos de la época de los jueces, 400 años, hablamos de la monarquía comenzando con Saúl, luego hablamos de David y finalmente terminamos hace 8 días hablando de Salomón. El hombre más sabio, el hombre más rico, de alguna manera el más poderoso, de pronto en su época no había duda, no sabemos si comparativamente hablando sería el más poderoso en esta época, pero de alguna manera decíamos que todo eso que Dios había hecho con él, desafortunadamente al final del tiempo, al final del ejercicio de su reinado, a los 40 años terminando, dejó que las mujeres torcieran su corazón. ¿Y cuáles mujeres? 700 concubinas y 300 esposas. Y inclinaron su corazón ¿a qué? A los dioses que ellas traían. Obviamente se casó con muchas mujeres que no eran del pueblo de Israel y cada una de ellas traía su propio paquete, su idolatría incorporada. Y finalmente Salomón, después de haber construido el templo para el Señor tal como se lo había dado a David, terminó construyendo templos a otros dioses. ¿Cuántos de ustedes recibieron el documento esta semana acerca de los dioses que recordamos? Son muchos más, pero recordamos que bíblicamente se mencionan algunos de ellos. ¿Lo recibieron por su WhatsApp? ¿Quién no?
¿Quién no? ¿Están en el WhatsApp de la iglesia? ¿Y no lo recibieron? Entonces debe ser de otra iglesia. Porque los que están en el WhatsApp de la iglesia, ¿lo recibieron los que están en el WhatsApp de la iglesia? ¿Sí lo recibieron? En ese WhatsApp donde les enviamos la invitación. Es que el tema es tan amplio que no podemos decir todo aquí, entonces me estoy ayudando con documentos adicionales para que usted durante la semana esté leyendo. Y mencionábamos algunos dioses, en el caso de Salomón, que permitió que su nación se desviara detrás de ellos, construyó templo para ellos, y entonces allí lo redactamos. Entonces revise por favor, si no lo tiene, o si de pronto lo llegó y no lo ha revisado, fue lo que pasó, o si no está en el WhatsApp de la iglesia, por favor dígale a Soleil para que le involucre. De tal manera que aún lo que enviamos esta semana adicional, usted lo pueda estar leyendo durante la semana y complementando, ¿está bien? Entonces hablamos de Salomón hasta ese momento. Hay un pasaje en Primera de Reyes 11, dice allí: cuando Salomón llegó a viejo, pilas los que ya estamos llegando a viejos, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y ya no perteneció íntegramente al Señor. No quiere decir que haya apostatado completamente. Apostatar es irse en contra de aquello que había creído, sino que dividió su corazón, no fue íntegro, el corazón como al principio para Dios. Y entonces vinieron otros dioses y ocuparon ese lugar. Entre ellos Astarte, Milcón, ¿qué más? ¿Recuerdan todos los dioses que le envié ahí en la lista? Muchos dioses seguramente que no conocemos porque no estamos muy familiarizados, por eso la lista y qué era cada uno de esos dioses. Y dice que construyó en el monte que hay frente a Jerusalén un santuario a Quemos, abominable ídolo de Moab, y otro a Milcón, abominable ídolo de los amonitas. Y así a todas las mujeres les fabricó su propio templo. Entonces pongamos cuidado a eso, porque estamos hablando de no tener dioses ajenos. Y hombres como Salomón, hombre de un corazón para Dios, en el sentido de que lo que le pidió a Dios, Dios le concedió. Lo que Dios hizo con Salomón no lo había hecho con ningún otro rey, ni antes ni después, dice la Biblia. Terminó en esta condición, teniendo otros dioses delante de Dios. Y eso hay que cuidarlo. Ahora uno diría, bueno, ya hoy día no tenemos ese problema porque no vivimos en esa historia de tantos dioses que había alrededor. Hoy esos mismos dioses, disfrazados o de alguna manera maquillados, están presentes en nuestra cultura. Y de alguna forma nosotros los hemos ido asimilando sin darnos cuenta. Y vamos a ir describiéndolo más adelante un poco acerca de cuál es la influencia de esos dioses en la cultura actual. Y cómo nosotros, sin darnos cuenta, a través de todo esto que tenemos, los medios de comunicación, todo lo virtual, todo aquello que tiene que ver con tecnología, sin darnos cuenta estamos asumiendo mucho de lo que era la filosofía de esos dioses con respecto a esas naciones. Entonces, por favor, póngale cuidado. Esto no simplemente es un tema más, es un tema que está vigente y que si no nos ponemos las pilas terminamos como Salomón. Y la Biblia advierte que la iglesia caerá en apostasía en los últimos tiempos. ¿Qué es que la iglesia caiga en apostasía? Que de alguna manera vamos inclinándonos hacia más lo que la cultura, hacia lo que de alguna manera socialmente se aprueba y nos vamos separando cada vez más de Dios. Y hace 8 días les decía que entre más uno se aleje de Dios, más oscuridad puede vivir, porque pues Él es la luz. Entre más uno se aleje de Dios, más oscuridad hay. A Dios lo venimos sacando del panorama poco a poco, de manera paulatina, sutil, pero de alguna forma lo estamos sacando de todo lo que involucra la vida social. Al punto de que estamos viviendo lo que hoy vemos, la decadencia familiar, la decadencia moral, la decadencia de los principios y valores, todo eso es el resultado de que nos estamos alejando de la luz y estamos obviamente entrando en oscuridad. Y por eso, dejar que otros dioses ocupen el lugar de Dios, y a más de eso, todo este cumplimiento profético de guerras, rumores de guerras, terremotos, póngale cuidado porque estamos viviendo un tiempo bastante particular. Y cuando la Biblia habla de ello es para advertir, de tal forma que cuando las cosas lleguen, sepamos cómo responder. Desafortunadamente nosotros quisiéramos que la Biblia nos dijese que va a ser diferente,
que volveremos a los principios, a los valores, recuperaremos el valor de la familia, que recuperaremos la honestidad, la rectitud, pero la Biblia lo que dice es lo contrario. Cada día va a ser más grande el deterioro. ¿Por qué? Porque cada día nos hemos ido alejando más y más de Dios. ¿Qué es lo que queda? Baluarte de la fe es la iglesia. De alguna forma los creyentes, no estoy hablando de la instalación física, los creyentes somos el baluarte de la fe. Y eso implica que nosotros más que nunca tenemos que estar allí, porque a mayor oscuridad es necesario que se cumpla aquello que dijo el Señor: ustedes son la luz del mundo. De alguna manera tenemos que ser faros en medio de la oscuridad para poder advertir y para que aquellos que quieran acercarse sepan por dónde dirigirse. Así que por favor, este no es un tema más, es parte de lo que estamos viviendo en la actualidad, así que pongámosle cuidado. Vamos al tema de hoy. Estamos hablando ya hace 8 días de la muerte de Salomón, más o menos año 900, 930 antes de Cristo. Estamos hablando más o menos en esa época. Y después de la muerte de Salomón, por esas últimas acciones de Salomón que permitió que su corazón no fuera íntegro para con el Señor, entonces el reino después de él se dividió. Entonces lo que llamábamos el reino unificado a través de Saúl, David y Salomón terminó en un reino dividido. Un reino dividido, uno de sus hijos llamado Roboam fue delegado para ser el rey que iba a reemplazar a Salomón, pero empezaron a presentarse ciertas situaciones y el reino termina dividiéndose en 2 reinos. Digamos, la casa de Israel se divide en 2 casas. Vamos a hablar de eso. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 33. ¿Por qué sucede eso? Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Ahí está la razón de la división, porque nosotros a veces pensamos que las razones son más políticas que espirituales. Nosotros pensamos que de alguna forma, y pues la historia muestra que Roboam, que era el hijo heredero al reino, sufrió una, ¿cómo llamaríamos?, una sublevación interna por otro hombre llamado Jeroboam, que aspiró a ser rey, y entonces como no se pusieron de acuerdo, cada uno partió cobijas. Pero está profetizado, aún antes de que Roboam llegara al reino, que por la condición en la que Salomón había caído, el reino iba a ser dividido. Recuerden que hace 8 días dijimos al final que Dios le dijo: por amor a David tu padre, no lo haré en tus días, sino cuando tus hijos hereden el reino. Y efectivamente, ya Salomón muerto, hereda a Roboam, inmediatamente entra la profecía a cumplirse, el reino se divide. Entonces aquí tenemos que ver que detrás de las situaciones políticas, económicas, sociales que se viven en el mundo, hay razones espirituales que a veces pasamos por alto. El hecho de que esto no se mencione en las noticias, tanto en televisión, en prensa escrita, si no se menciona no quiere decir que no sea cierto. Y eso es lo que como cristianos tenemos que estar muy atentos, porque esto no se trata simplemente de un juego político, un juego económico o un juego global. Esto se trata de una confrontación espiritual que viene desde Génesis capítulo 3. Desde allá viene ese conflicto. Si nosotros nos regresamos, y usted lo puede leer en los medios escritos, o lo puede ver a través de la televisión o los diferentes canales, usted va a encontrar que todo este conflicto se remonta a 1947 y 48. Cuando hubo el problema de la ONU, cuando le entrega a Israel un territorio que estaba ocupado por unos pueblos que se conocían como palestinos porque vivían en la Palestina. Y muchos dicen, no fue ahí, fue un poco antes. Y entonces nos vamos hasta Abraham cuando tuvo a su hijo llamado Isaac y a su hijo llamado ¿qué? Ismael, y ahí se divide las 2 grandes naciones, el pueblo de Israel y el pueblo árabe. Y eso también tiene su historia y es cierta. Pero esto viene mucho más atrás, cuando en Génesis 3 el hombre decidió hacer como a él le parecía y no obedeció a Dios. De alguna manera, desde Génesis capítulo 3, lo que hay es que nos separamos de Dios y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y todo lo que hemos venido viviendo es la consecuencia de ello. Que a Dios gracias, como está escrito, esto terminará con la restauración final de todas las cosas. El Señor Jesús regresará por segunda vez y sabemos que es próximo.
La palabra que se está usando hoy día, que está en la Biblia, es inminente, que puede ser en cualquier momento que Jesús regrese por su iglesia, que no sabemos exactamente cuándo, pero que tenemos que estar preparados para hacerlo. Y mientras sucede, debemos estar haciendo lo que nos llamó a hacer. Eso será la restauración, primero de la iglesia, luego con el juicio de Jesús a las naciones y luego la instauración del reino de Jesús en la tierra en milenio. Y finalmente vamos al juicio final y cielos nuevos y tierra nueva. Es lo que falta en la profecía. Vuelvo a decir, si usted quiere de pronto asistir a la clase de escatología, pues puede hacerlo, porque nos va a ubicar en el momento que estamos viviendo. Pero miren que esta connotación nosotros la pasamos por alto. Pensamos que es un asunto político, y esto no es un asunto político, es un asunto espiritual. ¿Por qué razón se dividió la nación de Israel? No fue porque simplemente Jeroboam no soportó a Roboam, sino porque su papá Salomón había partido su corazón, había dado un pedazo a Dios y el resto a los dioses de sus mujeres. En eso comienza la división y ahí comienza la caída. Bueno, volvámonos y metámonos un poquito con la parte histórica. Primero, no me voy a demorar mucho en ello para que, pues, obviamente, con la connotación histórica podamos entender la parte bíblica. Israel al norte con Jeroboam, se divide al norte 10 tribus con Jeroboam. Luego 200 años vive ese reinado de Israel al norte, que se llama también, al norte se llama Israel, así se llama esa casa, la casa de Israel. Tiene santuarios diferentes al templo de Jerusalén, claro, como es la parte norte, no está Jerusalén incluida, entonces ellos hacen 2 santuarios, uno en Dan y otro en Betel, y en esos santuarios Jeroboam coloca un becerro de oro para adorarlo, como hicieron en el desierto cuando salieron de Egipto. 2 becerros de oro y allí adoraba la parte norte de Israel, lo que se conoce como Israel, adoraban allí a Baal. El nombre Baal traduce padre de los dioses, rey de los hombres, creador de las criaturas. Imagínense, el dios de Baal, que conocemos mucho en la Biblia, tiene esa connotación. Todos los títulos que se le dan al Dios creador del universo terminan dándosele a un ídolo y se termina adorando a ese ídolo. Muy bien, la capital de ese reino del norte fue primero Siquem y luego se trasladó a Samaria. Para nosotros es más fácil conocer Samaria que Siquem. Samaria, región de la mujer samaritana, ¿recuerdan? Que era a la parte norte de la región de Judea en la época de Jesús. Esa región tiene como capital Samaria y terminan finalmente yéndose cautivos a Asiria. Ahora vamos a leer algo de esa historia cuando cae el reino del norte, cae cautivo a Siria. Hablemos del reino del sur, hablemos de Judá, así se conoce porque fueron básicamente 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, las que se quedaron al sur bajo el gobierno de Roboam. Esas 2 tribus incluía también a los levitas. Recuerden que esa región, entonces estaba Jerusalén, allí estaba el templo, los levitas al servicio del templo se quedaron también en esa región. Y cada uno de estos 2 reinos tuvo 20 reyes, y cada uno de esos reyes tuvieron características particulares, unos fueron buenos, otros regulares y unos finalmente fueron malos. Pero en el reino del norte fueron mucho más malos que lo que fueron en el reino del sur. En los 2 reinos hubo malos reyes, y no solamente estoy hablando de un mal gobierno, sino que de alguna manera no fueron fieles para con Dios. Obviamente al norte tenían su propio Dios, Baal, en las regiones de Dan y de Belén. Entonces obviamente se habían apartado del Señor, por eso de alguna manera la decadencia fue más rápida en el reino del norte. A los 200 años cayó el reino del norte, a los 350 años cayó el reino del sur, cautivos a Babilonia. Entonces ese es nuestro contexto de alguna manera geográfico, político, histórico de la división del reino. En resumen, ¿qué podemos decir? Hubo tiempos de prosperidad, tiempos de declive. Hubo episodios de apostasía, más al norte que al sur. Hubo prácticas religiosas paganas, obviamente por la adoración a esos dioses, idolatría, adoración, cultos no aprobados por Dios. Y finalmente Dios levanta profetas para advertir acerca de la situación. O sea, mire que Dios permite ciertas situaciones, pero no por eso ni las avala
ni deja de advertir acerca de las consecuencias. A veces la gente quisiera que Dios interviniera y parara todo esto. Si ustedes escuchan en este tiempo a través de los medios de comunicación, sobre todo lo que tiene que ver con televisión, ustedes oyen a la gente diciendo que Dios pare esto. Dios podía hacerlo, pero Dios advirtió. Y también Dios habló de las consecuencias de las decisiones cuando nos alejamos de Él. Ahora, ¿por qué advierte? No para evitar, sino para que se prepare cada persona para lo que viene. Por eso estamos hablando en esta época de que las cosas son muy complejas y pueden escalar a un nivel mayor, y que bíblicamente va a ser así. Pero no vamos a poderlo cambiar. Hay gente que nos dice, ¿y por qué no oramos para que todo esto cese? Oremos para que todos aquellos que busquen a Dios encuentren en Él refugio, cualquiera que sea su nacionalidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque orarle a Dios para que cambie lo que proféticamente está escrito como consecuencia de habernos alejado de Dios es muy complejo. No va a suceder. Entonces lo que tenemos que hacer es más bien advertir de lo que está pasando y de lo que va a pasar. No sé si a usted le pase. Cuando usted ve esas imágenes y luego se sienta en su comedor tranquilo a comer la comida que Dios le ha provisto, ¿cómo se siente? O cuando usted ve ese éxodo de personas y usted está en su casa cómodamente, ¿cómo se siente? Uno no se siente bien. Ahora, eso es la bendición de Dios sobre su vida, pero cuidado, porque eso que está pasando puede pasarle a usted también. Cuando uno se aleja de Dios, esa puede ser la realidad final. Miren a Salomón, después de tanta gloria, de tanto éxito, terminó mal. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios. Entonces es un llamado para que nosotros, como baluarte de la verdad, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, baluarte de la verdad significa como el pilar que queda para hacer luz en medio de la oscuridad. Tenemos que estar más firmes que nunca, porque fácilmente podemos terminar como terminaron estos. Muy bien, esa es la parte histórica de la situación. Vamos a la parte bíblica del paseo. En el reino del norte hubo reyes malos, obviamente mucho más malos que en el reino del sur, digámoslo de esa forma. La apostasía fue mayor en el reino del norte, por lo mismo de sus altares a los dioses de Kemoc y Moloc y todos los demás. Pero de alguna forma hubo reyes entre los malos, muy malos. El más malo, y que lo hemos estudiado muchas veces, ¿quién fue? El rey Acab. El rey Acab. ¿Recuerdan? Bueno, a veces a los hombres los conocen más por la mujer que tienen. Jezabel. ¿Recuerdan? Jezabel, la famosa Jezabel. Acab era un rey que obviamente venía de una descendencia que de alguna manera se había apartado de Dios. Y con esto no quiero decir que obligatoriamente tenía que vivir como vivió su vida. Oiga bien lo que estoy diciendo. El hecho de que yo venga de una familia creyente no necesariamente asegura que yo voy a ser un creyente en el futuro. Como tampoco el hecho de que venga de una familia que no cree en nada, no pueda terminar creyendo en Dios. Porque muchas veces lo que decimos es, ¿cómo no va a ser diferente su vida si mire su familia? Y como era su familia, así fue él. Eso no es cierto. Todo depende de una decisión personal. Porque así como hubo reyes que se inclinaron a ídolos, hubo reyes que se mantuvieron fieles a Dios. En el caso de Acab, Acab hizo todo lo contrario a lo que se esperaba que un rey hiciera en un gobierno que era dado por Dios. Recuerden que finalmente Dios es el Dios de esa nación. Y lo que esperaba es que ese hombre que estaba puesto en ese lugar representara y ejerciera de alguna manera la dirección de la nación a la luz de los principios. Pero el hombre escogió, como muchas veces ha sucedido, hacer lo que mejor le parecía a él. Y tenía una buena consejera para eso, Jezabel. Era una mujer sidonia, era una mujer que tenía sus propios ídolos, y ella incluyó, a más de lo que ya había hecho Jeroboam, traer esos becerros, poner lugares de adoración a esos becerros, ella incluyó en la nación de Israel la adoración a otros dioses adicionales. Porque cuando abrimos la puerta, lo más seguro es que no entre uno, sino entrarán 7 peores que él. ¿Recuerdan lo que dijimos el primer día? Que la Biblia advierte que cuando una casa se limpia, y hablando en el caso específico, se limpia de espíritus, pero no se llena esa casa, no se edifica esa casa, después vendrán y la encontrarán vacía y ordenada, y vendrán 7 peores
que el que había. Eso está advertido en la Biblia. Cuando de alguna manera una generación, una sociedad, logra entender lo que está viviendo y vuelve su corazón a Dios, es bueno porque Dios limpia, pero es necesario edificar o construir, porque si no se hace eso, en el tiempo vendrán 7 peores que lo que había antes. Y eso es lo que está sucediendo. De alguna manera estamos viviendo una situación donde pareciera ser que lo que se vivió en el pasado vamos a verlo en unas dimensiones que nunca antes se habían conocido. ¿Por qué? Porque vendrá con todo. Así como el Señor está dando oportunidad de entender y de creer para ser salvos, así el enemigo sabe que esa oportunidad no puede dejársele que le llegue a todo el mundo. Y por eso Satanás está desatado haciendo una cantidad de cosas en nuestra sociedad que está afectando el que la gente entienda el amor de Dios y la oportunidad que está brindando. Les recomiendo y se les voy a enviar también en el correo, si usted quiere, obviamente lo puede recibir, si no quiere no hay problema, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, donde la Agenda 2030 trata 17 puntos que tienen que ver con la proyección de lo que será el mundo en el 2030, por eso en el 2030. Estaba programada para el 2015, solo que no se logró alcanzar todos los objetivos propuestos y se propuso ahora que se llame Agenda 2030. Y en esa Agenda 2030 hay muchas cosas que están establecidas que uno diría, qué bueno que lo hagan. 0 pobreza en el mundo. 0 pobreza. Eso es un idealismo que nunca va a suceder. En el mundo siempre habrá pobres entre nosotros. Y la razón muchas veces de la pobreza es probar el corazón de los que han sido bendecidos. Porque si los que de alguna manera hemos sido bendecidos, pudiésemos entender que parte de esa bendición, que a veces es demasiado grande, no la compartimos con el que la necesita, estamos ignorando lo primero que dice el Señor. Cuando estuve desnudo no me vestiste, cuando estuve sediento no me diste de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Fueron las oportunidades que tuviste de hacerlo y no lo hiciste. Entonces, de alguna manera lo que prueba es mi corazón con respecto a otros. ¿Podríamos sobrellevar la pobreza en el mundo? Claro, siempre y cuando ¿qué? Estuviésemos dispuestos a compartir de lo que Dios nos ha dado. Pero el mundo no va en esa dirección. El mundo va en cada día a acumular más, aunque no lo necesite finalmente. Hay gente que tiene suficiente para vivir 4, 5, 6 vidas adicionales. No va a tener sino una. Pero todo lo demás, cuando se muera, obviamente va a caer en manos de quien menos lo trabajó. Por eso es importante que entendamos que de alguna manera todo esto que estamos viviendo es precisamente lo que poco a poco se ha ido volviendo cultural, la Agenda 2030. Se la voy a enviar, léala detenidamente, y si en alguno de esos 17 puntos establecidos usted encuentra que diga que es necesario volverse a Dios para ser perdonado de los pecados y poder restaurar la bendición, por favor subráyelo y me lo muestra. Porque por ninguna parte aparece Dios en la Agenda 2030. Por el contrario, una de las cosas que se quiere eliminar a través de ese proceso es la parte religiosa en las naciones. No está contabilizada. La parte religiosa es un estorbo para los propósitos, obviamente, que el mundo plantea. Y eso ha sido desde Génesis. ¿Ustedes van a confiar en Dios cuando ustedes mismos podían lograr lo que ustedes quieran? Y eso sigue siendo la cultura que hemos vivido, solo que se ha ido acentuando poco a poco. Retomemos un poco. Acab fue mal rey en el norte, pero la pregunta es, ¿pueden haber buenos reyes en tiempos malos? Claro, puede haber, porque es una decisión. Usted me podría decir hoy día, y yo hablo con empresarios, ustedes saben, me dicen, pero ¿cómo puede uno hoy competir con empresas que están pagando sobornos, con empresas que de alguna manera manipulan los gobiernos a través de las elecciones y luego cobran los favores? ¿Cómo puede uno progresar en este país siendo empresario cuando uno no está jugando las mismas cartas que juegan otros? Muy bien, es una buena pregunta. Y seguramente lo que podríamos decirle es, usted no tiene chance. Si hablásemos que solamente depende de un juego político. Pero como estamos diciendo que esto no solamente es un juego político, económico o social, sino que tiene una fuerte raíz espiritual, usted sí tiene oportunidad de parte de Dios.
Si usted elige que no hay dioses ajenos delante de Dios en su vida. Pero si usted da opción a que efectivamente esté Dios, pero juntamente con Dios otra cantidad de cosas, obviamente usted va a vivir dentro de las cartas que el mundo está repartiendo hoy día. Hoy más que nunca se requiere ser firme y fiel a los principios que la Biblia establece. Entonces le voy a invitar a que vayamos a un pasaje que está en el libro de Reyes. Por favor, si usted se acerca allí, se aproxima al libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 18. Y vamos a ver la historia de un hombre y cómo Dios interviene en la vida de un hombre y a través de ese hombre a una nación. En este caso, un rey del sur, que después de ver cómo la decadencia de Israel ha llegado a extremos, él de alguna manera empieza a hacer un giro o un cambio que parte por él mismo. Cualquier situación de cambio tiene que comenzar en la persona. Nosotros a veces queremos cambiar circunstancias, queremos cambiar las leyes, queremos cambiar los gobiernos. Puede hacerlo, pero eso no garantiza que cambie la dirección, porque el problema está en la decisión del corazón. Por eso lo primero que hay que hacer es cambiar la persona, y cuando la persona cambia, él empieza a darle un giro a lo que está a su alrededor, va a cambiar su entorno. Veámoslo en 2 de Reyes 18. Oseas era rey del norte, en la época del reino del norte, y Ezequías era rey del sur. Eso plantean los primeros versículos. Ezequías fue un hombre muy joven cuando comenzó a reinar en el reino del sur. Tenía 25 años. Tenía 29 años y reinó 25 años. Así que fue un hombre muy joven durante su época de ejercicio, de llamado a un ministerio que en este caso es dirigir una nación. Segunda de Reyes 18:3 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. De ahí parta, hizo lo recto delante de los ojos de Dios, conforme a un modelo que tenía antecesor a los modelos cercanos. Si los modelos cercanos no eran los más adecuados, él buscó un referente mayor que le permitiese hacer ese giro, ese cambio en su propia vida y a través de él a su nación. Y a quien encontró que había sido fiel a Dios no fue a Salomón, por donde comenzó todo este problema, sino a David su padre. Y empezó a seguir los parámetros que David había tenido, no siendo David un hombre perfecto, pero al menos un hombre que nunca dividió su corazón para con Dios. Y eso es lo más importante que puede existir. No hay hombre perfecto, lo que hay que procurar es que su corazón sea íntegro. Recuerde que de Salomón se dijo, no fue íntegro en su corazón para con Dios. Podríamos hablar de todos los pecados cometidos, pero entonces diríamos lo mismo de David. David también cometió pecados, sí, pero fue un hombre con un corazón íntegro, y eso implica que cuando fue confrontado con su realidad, tuvo la capacidad de poder reconocer, poder confesar y hacer cambios. Eso es tener un corazón íntegro, que Dios pueda hablarle y en ese momento usted sentir que sí, efectivamente Dios tiene razón y vamos a empezar a alinearnos con lo que Dios dice. Y eso es lo que Dios espera que haga un hombre. Y este hombre lo hizo, lo recto conforme a lo que había visto de David. En el versículo 4 dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, le llamaron Neustán. Mire, dos cosas aquí importantes. Él comienza a hacer lo recto, él comienza a alinear su vida con el Señor, a la luz de los principios vistos en modelo en el caso de David. Pero él inmediatamente sabe que lo primero que hay que hacer con respecto a la nación es volver esa nación otra vez a Dios. Y como hay competencia de dioses ajenos delante de ese Dios, entonces lo primero que hace es que quita todos los altares de esos dioses, quita esos dioses de delante de Dios. Y estamos hablando del reino del sur, estamos hablando del reino del sur donde está la capital Jerusalén y está el templo donde se adoraba a Dios. Así que de alguna manera ese Dios del templo tenía competencia con otros templos como lo había planteado Salomón. Y este hombre empieza a derribar los altares, no simplemente a decir que hay que ser tolerante, que hay que aprender a respetar, porque esas son las palabras mal empleadas en el presente.
Nosotros decimos, no, hay que ser tolerantes en el mundo, hay que saber respetar. Sí, yo tolero y yo respeto, pero yo no me puedo quedar callado cuando una nación se aparta de Dios y empieza a vivir una situación de esclavitud. Yo tengo que alzar mi voz y decir, como dicen los que reclaman, que los excluyen de las situaciones, reclaman sus derechos. Decían aquí en Bogotá que comenzamos con un día gay, vamos en una semana gay, vamos en un mes gay, y si no termina este gobierno local vamos a terminar en un año gay. Porque cada día se le ha dado mayor oportunidad a esas minorías que reclaman sus derechos. Pero hay de que usted hable como cristiano y diga que hay que volver su corazón a Dios porque le están diciendo que usted es el intolerante, que usted es el que no respeta. Y nosotros nos hemos comido ese cuento y nos hemos quedado callados, pero los que no se han quedado callados son los otros. El Islam ha crecido más que ha crecido el cristianismo, porque ellos no se han quedado callados, lo han seguido haciendo y vienen haciéndolo hace rato, en todas las naciones del mundo. Los que les gusta el fútbol, miren en los equipos europeos, ¿cuántos son realmente personas nacidas en esas naciones? Que vienen de familias de esas naciones. Hoy día tenemos muchos nacionales que vienen de países musulmanes. A nosotros en el Medio Oriente, en esos países donde el Islam prevalece, no nos dejan construir iglesias cristianas. Pero en las ciudades donde ellos se establecen, reclaman el derecho de que les permitan construir sus mezquitas. Entonces el mismo derecho que ellos reclamaran, nosotros podíamos reclamar, los que nos dejen en Irán levantar iglesias católicas, iglesias cristianas, no lo dejan. ¿Por qué? Entonces no tenemos el mismo derecho nosotros a reclamar lo que ellos han reclamado y que nosotros hemos cedido en eso. Pensemos, esto no se trata de un asunto político, oiga bien, se trata de un asunto espiritual. Y este hombre lo entendió y dijo, perdóneme, lo primero que vamos a hacer es todos esos dioses que tienen altares, esos altares se van para el piso. Y efectivamente, todo quitó, todo aquello que se adoraba diferente a Dios. ¿Quitó qué? Los dioses que habían antes que Dios. Muy bien, Segunda de Reyes 18, vamos con el 5. Bueno, perdóneme que ahí mencionó también a una imagen que habían traído los mismos hebreos. ¿Cuál? La serpiente de bronce. La famosa serpiente de bronce en el desierto que libró de la muerte a aquellos que se rebelaron y los mordían las serpientes y los mataban, y Dios le dijo, hágase una serpiente de bronce, póngala en alto para simbolizar el sacrificio de Jesús en la cruz, porque era una serpiente de bronce. La palabra bronce en la Biblia siempre tiene que ver con un juicio. El asta es la cruz. A quien se estaba derrotando en esa cruz es la serpiente, que es el diablo y Satanás según el libro de Apocalipsis. Así que todo eso tenía una referencia con respecto a Jesús. Pero ellos tomaron la serpiente de bronce y terminaron adorando la serpiente y no al Señor. Por eso es peligroso. Nosotros tenemos ciertos elementos que nos recuerdan que efectivamente somos merecedores de la gracia de Dios por el sacrificio de Jesús. ¿En dónde? En la cruz. Y efectivamente para un cristiano la cruz es un recuerdo, un representativo de la salvación. Si usted quiere pasar por las iglesias hoy día, la mayoría de las iglesias en su construcción tienen una cruz. Porque nos recuerdan eso. Nosotros somos salvos es por la cruz de Jesús, no es por mérito personal. Pero hay de que caigamos en la adoración a la cruz. Porque eso es lo que hacían ellos. Adoraban la serpiente que había sido el elemento que Dios utilizó para la sanidad en el desierto y que recordaban lo que Jesús iba a hacer en el futuro, pero terminaron adorando a la serpiente de bronce. Por eso este hombre entendió que no solamente eran los dioses de afuera, sino también aquellos que nosotros manejamos internamente. Yo siempre he dicho, algunas veces nosotros hacemos de las cosas que realizamos nuestros estandartes, ¿no? Nuestros baluartes, eso es lo más importante. Si yo dijera que voy a cambiar la reunión de sábado para las 10 de la mañana, ¿qué diríamos? No, pero siempre se ha hecho es el sábado a las 5, ¿cómo va a cambiarla? El Espíritu Santo ya está programado para las 5, carreta. Nosotros a veces nos apegamos a ciertas cosas, ciertos rituales, y esos son los que terminamos adorando, y no es al Señor Dios, porque delante de Él no tendrás dioses algunos.
Por eso él mismo dijo después de ese mandamiento: no te harás imagen delante de ti, de Dios, de ninguna manera, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, hay modelo para representarlo. Así que no tienes imagen de Dios, simplemente tienes que creer por fe y andar por fe y no por vista. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí, después hablamos un poco de aquellas cosas. Segunda de Reyes 18, hoy en el 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino guardó los mandamientos de Jehová que prescribió a través de Moisés. En Dios puso su esperanza. Ahora le oía a Katy cuando hablaba y lo que le pedía a Dios: sabiduría para guiar y criar a Ben. ¿Y qué más? Provisión. Póngale cuidado. ¿Cuál es nuestra mayor preocupación del futuro? Provisión. Y piénselo. ¿Cómo se siente usted con respecto al futuro con una situación tan cambiante económicamente como la que vivimos hoy? Preocupado, dice uno. Estamos preocupados. No sabemos de aquí a mañana qué disposición tome el gobierno y cómo nos va a afectar eso. ¿Quién es su provisión? ¿Dónde está puesta su esperanza? Es por eso que las advertencias con tiempo nos ayudan a nosotros, que cuando cambien las circunstancias nosotros no tenemos por qué cambiar la posición. En el Señor hemos confiado, en el Señor confiaremos hasta el final. Claro, hay que hacer ajustes. Pregúntele a las clases de Finanzas Scrum lo que nos aconseja y recomienda para hacer ajustes. Hay que hacerlos. Pero mi confianza sigue estando puesta en el Señor, no en el cambio de gobierno, no en el cambio de políticas económicas de una nación. Muy bien, dice que él puso su esperanza en Dios, lo siguió y no se apartó. Oiga bien esa palabra, no se apartó. Y yo quiero de alguna manera a los que están virtualmente decírselos: no se aparten de Dios. ¿Por qué hemos persistido en dejar la transmisión virtual? Porque hay algunas personas que están limitadas para asistir a la iglesia. Pero los que están habilitados para hacerlo, cuídense, porque poco a poco uno se va alejando. No es lo mismo el compañerismo y la comunión que hacemos presencialmente que la que se hace virtualmente. Hechos 2:42 lo dice. Tenían comunión unos con otros, el partimiento del pan, y allí oraban y allí se edificaban con la palabra. La comunión y el compañerismo, a mí no me interesa, perdóneme que se lo diga, que simplemente usted venga a la iglesia a llenar una silla. Lo que es mi mayor interés es que usted pueda tener comunión y compañerismo para que su fe se vea alentada para continuar siendo fiel a Dios, porque si usted de alguna manera empieza a alejarse, seguramente se empieza a aproximar a lo que no le va a motivar en la fe. Usted elige. Pero de aquí a mañana no me venga con el cuento de decir: mire lo que me está pasando, mire lo que estoy viviendo. Claro, fue tu decisión y son las consecuencias. Si tomaste decisiones, tienes que asumir consecuencias. Si te alejas de Dios, obviamente la luz se va a ver muy lejana para ti. Y por eso estás perdiendo la esperanza hacia el futuro. Pero este hombre se pegó a Dios y lo siguió, por eso puso su confianza en el Señor y guardó los mandamientos. Mire de qué se trata no tener dioses ajenos delante de Dios. Es que nosotros nos quedamos enredados en eso de dioses ajenos y empezamos a buscar imágenes. Y créanme que esto es más sutil porque tiene que ver es con el corazón y las decisiones que ahí tomamos. Y que son tan sutiles que no nos damos cuenta cómo nos vamos deslizando poco a poco. Segunda de Reyes 18:7. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. Dios estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. Dios está con uno y es todo lo que uno necesita para prosperar. Y recuerde que es prosperar. Prosperar es que vamos de menos a más. Prosperar no significa riquezas en abundancia, que no le hará falta nada y siempre irás de menos a más. Eso es prosperar el camino. Porque hoy pretendemos es tener riqueza y abundancia. No le va a hacer
falta nada. Eso es prosperar. Cuando se encarece el costo de vida y los ingresos no suplen, porque obviamente el costo de vida ha crecido, ahí es donde se ve la prosperidad, porque usted sigue comiendo bien, porque usted sigue habitando buena casa, porque usted sigue teniendo un vehículo que lo transporta, porque usted puede, y sigamos la lista y es grande. Eso es prosperar, porque la mayoría de gente hoy día en el mundo no está prosperando. La gente de alguna manera está empezando en temores y miedos a irse cada día desvaneciendo. Los que esperamos en el Señor somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que se hace perfecta. Muy bien, dice en el versículo 7, en la segunda parte, él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Ahora, de pronto uno diría, ¿qué tiene que ver con el rey de Asiria? ¿Saben qué? 200 años después de establecer el reino del norte, Asiria lo invadió. Estábamos apenas en el 4º al 6º año del reinado de Ezequías, 4º al 6º año. O sea que Ezequías vio cómo Asiria tomó el reino del norte, sus hermanos, las 10 tribus del norte, y se las llevó cautivas. Y ahora Asiria vino por él. Si 10 tribus no pudieron sostenerse, 2 tribus tampoco lo harían. Esa es la connotación de esa partecita pequeña. No se sometió a Asiria, sino que combatió contra Asiria. Vamos a ver cómo lo hizo. Porque lo que estaba escrito es que si el norte cayó, el sur también caería. Eran 150 años después la esclavitud a Babilonia. Por ahora, apenas 7 años después de que había caído el reino del norte. Vino a Siria. Dice, también hirió a los filisteos, ¿hasta dónde? Aparece la palabra en la Biblia. ¿Quiénes habitaban Gaza? Léalo. ¿Quiénes habitaban Gaza? Bueno, y su frontera, dejémoslo ahí porque no es el tema de hoy. Desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Empezó Asiria a meterse. Y de alguna manera, aún Dios le dio victoria sobre Asiria y sobre los demás pueblos que habían alrededor. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria. El que usted resista una vez es muy bueno. Recuerda que Satanás se lo propuso a Jesús. Si una sola vez me adorares, yo te doy todos los reinos de la tierra. Una sola vez. Usted resiste una vez y ha hecho una gran victoria. Ni una sola vez. No se dé el lujo ni una sola vez. Ni pruebe ¿por qué se dice? Por curiosidad. Ni una sola vez. Y lo hizo con el rey de Asiria. Vino el rey de Asiria y lo repelió. Pero dice que 7 años después volvió el rey de Asiria. 7 años después. Esto no termina. No crea que si usted ha tenido una buena vida cristiana y usted ha sabido sostenerse siendo fiel a Dios, teniendo su esperanza en Él, obedeciendo sus mandamientos, eso lo exonera en el futuro de ser tentado a caer. Eso no lo exonera. Y el enemigo lo único que le hace es darle tiempo para que usted se sienta confiado y tranquilo. 7 años habían pasado y nadie se metió con él. Pero un día, Sennacherib dijo, es la hora nuevamente de ir contra Ezequías y el reino de Israel. ¿Qué hizo? Versículo 22. Esto decía el rey Sennacherib con respecto a Ezequías. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Miren, me adelanto porque no tengo tiempo para leer todo, pero me adelanto a ese versículo. Cuando vino el rey de Asiria, Sennacherib, contra Israel, lo que dijo él, ustedes dicen que confían en su Dios. ¿Cuál es el Dios en el que ustedes confían? ¿Acaso Ezequías no les derribó todos los dioses que ustedes tenían? ¿Y no se quedaron solamente con un Dios que dice Ezequías que los va a librar? Miren hacia el norte y vean la nación que había con ustedes, y ellos tenían sus dioses y ninguno de esos dioses pudo impedir que yo tomara ese reino. Ahora ustedes que tienen un solo Dios porque Ezequías les hizo quitar todos los demás, ustedes se van a sostener
delante de mí, dijo Sennacherib. Mire la petulancia y la altivez de este rey. ¿Ustedes creen que me van a ser capaces de que yo no tome a Jerusalén? Versículo 28. Entonces el Rabsacés, llega, tradúzcalo, el mensajero del rey de Asiria, se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey de Asiria. Oiga nuevamente al rey de Asiria. Ese rey no se da por vencido. Recuerde, 7 años anteriormente había venido, no había podido. Volvió y la primera vez que habló le dijeron: no, tranquilo, nosotros seguimos confiando en Dios. Volvió después nuevamente. ¿Qué dijo? Ahora miren lo que dice: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y yo quiero que usted note ahora 2 cosas aquí. La primera es que ataca la palabra de aquel que confía en el Señor. Ezequías les dice que ustedes pueden confiar en Dios, no confíen en Ezequías. Y luego agrega diciendo: no os engañe Ezequías, porque no podrá librar de mi mano. Versículo 30, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Miren las 2 cosas. Primero, ataca a quien habla acerca de Dios y de la confianza que debe estar puesta en Dios. Y luego ataca al Dios del que está hablando Ezequías. Por eso hay que tener en cuenta 2 cosas. Usted a quién está escuchando, y al que escucha habla del Dios en el que usted puede confiar. Porque uno de los dioses que hoy tenemos son los pastores muchas veces de sus iglesias. Lo que su pastor dice es palabra de Dios. No, el pastor tiene que hablar del Dios en el que tiene usted que confiar. A mí me pueden atacar de alguna manera, pero no pueden atacar al Dios en el que yo le digo a usted que confíe. Yo soy una persona vulnerable, soy una persona que puede ser atacada y puede ser derribada, pero el Dios del cual le estoy hablando, ese jamás caerá. Y eso es lo que está diciéndoles Ezequías. Confíen en el Señor, les dice él. No dice confíen en mí, confíen en el Señor. Yo sé que Dios nos va a sacar adelante. No confíen en Ezequías. Eso que Ezequías les comparte, eso no es cierto. Y ese Dios que les dice que los va a salvar, no los va a salvar. Bueno, estamos viviendo épocas similares. Cuando usted habla de que usted va a una iglesia, cuando usted habla de que escucha la palabra de Dios y cree en ella, ¿qué le dice? Vaya a ver esos pastores. Vaya a ver lo que le están diciendo. Es solamente por sacarle a usted la platica. Sigan esas y verá. Versículo 31. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo. Miren lo que dice el rey de Asiria. Como ellos se encerraron para defenderse, confiando en que Dios los iba a salvar, el rey de Asiria les dijo: vengan, no nos pongamos a pelear. ¿Para qué nos vamos a poner en esas? Simplemente salgan y disfruten de lo que ustedes tienen, su vid, su higuera, su pozo. Tranquilos, yo no me voy a meter con ustedes. Yo los voy a dejar a ustedes para que ustedes disfruten de su tierra. Solo que yo voy a ser el rey en lugar de Ezequías. Solamente eso. ¿Qué haría usted? Bueno, Asiria es la potencia de la época. Hoy día las grandes organizaciones mundiales son las potencias. No son las naciones. Son las organizaciones mundiales. Y usted diría: bueno, nos conviene alinearnos. Bueno, nos ofrecen que nos darán todo. 17 postulados de la agenda. Nos darán todo, paz total. ¿Quién dijo que iba a haber paz total? Yo les doy la paz no como el mundo la da. En el mundo siempre habrá aflicción, pero confíen, yo les doy paz. Mi paz es la que les dejo, ¿recuerdan? Entonces, pongan todo sobre el tapete. Y finalmente lo que le está diciendo es: tranquilos, yo los dejo tranquilos, no hay problema, no les va a pasar nada. Eso dice inicialmente, mientras usted abre la puerta. Porque una vez usted abra la puerta, ¿sabe qué va a suceder? Versículo 32. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra. Tierra de grano, de vina, de tierra de pan, de viñas, tierra de aceite, de oliva, de miel, viviréis y no moriréis. Simplemente ábreme la puerta, van a estar bien. Y cuando usted le abre la puerta, camine, yo los llevo a una tierra que va a ser como la que ustedes tienen. Entonces, ¿para qué los va a llevar? Si va a ser tan bueno como la que tienen, déjenlo en esa tierra o no.
¿A dónde lo llevó finalmente Asiria, el reino del norte? A la cautividad y esclavitud. Nunca regresaron de allá. Entonces no se deje engañar, no se deje meter el dedo a la boca. Créale al Señor. Eso que le están prometiendo y ofreciendo, tranquilos, todo va a estar bien, todos vamos a estar bien, todos vamos a gozar, es mentira. Porque no es sino que usted ceda e inmediatamente le dice, pero camine, se va conmigo, y no lo va a llevar a libertad, lo va a llevar a esclavitud. Y miren lo que dice en el versículo 32. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los que? Oiga bien, estamos hablando de no poner dioses ajenos delante de Dios. Y este rey bien lo sabe, le dice, no les diga a Ezequías que ustedes confíen en Dios. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad, de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín? ¿Dónde está el de Ena, el de Iba? ¿Dónde están los dioses de esas naciones? ¿Sabe qué está diciendo? Que cada una de esas naciones tenía sus propios dioses. ¿Se acuerda del documento que le envié? ¿Qué decía de las naciones? Del oriente, del norte de Europa, de África. En cada nación hay dioses. Y este rey le dice, cada nación tiene su Dios. ¿Y cuál de esos dioses ha sido capaz de librarlos de mi mano? Cuando yo he querido, lo he hecho. Ninguno de esos dioses sirve para nada. Imagínense el reto y el desafío. Y luego dice en el versículo 35, ¿qué Dios de todos los dioses los van a librar a ustedes? De mi mano. Si solamente tienen uno con el que los dejó Ezequías. ¿Dónde está el Dios de Amad, de Arfat? Ellos no lo pudieron librar. Capítulo 19. Versículo 1, acabamos hasta ahí. En el versículo 35 vuelve a repetir lo mismo. En el versículo 1 del capítulo 19, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, entró en la casa de Jehová. ¿Qué hizo Ezequías? Buscó a Dios. ¿A dónde? En la casa de Jehová. ¿Me entiende? ¿Me entiende por qué le estoy diciendo no se quede en su casa? Allá lo puede entender, lo puede buscar, lo puede conocer, lo puede amar. Sí, yo no digo que en este sea el único lugar donde se encuentra Dios, sino que en este lugar usted encuentra con personas como usted que están viviendo la misma lucha que usted vive, pero que mutuamente nos alentamos al amor y a las buenas obras. Y cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10. No dejen de congregarse como algunos acostumbran. Y cuánto más cuando aquel día se acerca. Por favor, esto no se trata de que usted venga a la iglesia y me haga un favor. Yo quiero, y esa es mi intención, poderle acompañar y que usted me acompañe a mí, porque estos solos no lo vamos a poder sostener. Hay momentos en que yo me levanto, y más en esta época, viendo lo que estoy viendo y diciendo, Señor, ¿vale la pena? Es más, conociendo lo que viene, uno puede decir, pues esperemos que suceda, va a suceder. Esto va a volverse un conflicto global y vamos a saber en qué termina. Y ya lo sabemos, entonces tranquilos, quedémonos quietos, más bien asegúrense, no salgan mucho a la calle. Mentiras. Ahora más que nunca hay que buscar a Dios, ahora más que nunca hay que respaldarnos mutuamente, ni siquiera piensen usted solo. Hay gente que dice, no, pero es que yo tengo una buena relación con Dios, yo llevo muchos años en la vida cristiana. Muy bien, Salomón llevaba muchos años y le embarró solo. Así que eso se trata de juntos, vamos juntos, caminemos, animémonos, esforcémonos. Dice en el versículo número 2, y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna, escriba, a los ancianos sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta ¿qué? Isaías, hijo de Amos. Entonces no solamente buscó a Dios, sino buscó la dirección de Dios. En esa época no existían Biblias. La librería nacional no existía. Solamente habían ¿qué? Profetas que decían lo que Dios quería. Entonces él buscó a Dios, oración. Voy a buscar a Dios, voy a hablar con Dios, voy a decirle a Dios lo que está pasando. Pero yo necesito que Dios me hable. ¿Qué haría usted hoy? Abra la Biblia. Abra la Biblia y que Dios le hable. Ahí está la palabra de Dios. Pero en esa época no había Biblia, entonces ¿qué tenía que hacer? Busque a Isaías. Isaías es el profeta.
Pregúntele a Isaías qué dice Dios. Y entonces mandó una comisión que le preguntara a Isaías. Y dice en el versículo número 3, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día de angustia, de represión, de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Le pide ayuda a Isaías. Isaías viene y responde, versículo 5. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. Isaías le respondió, así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Dios habló, le digo, no se preocupe, yo me encargo del asunto. Esa amenaza que tiene yo se la voy a quitar. Va a haber un rumor y él va a tener que regresar a su tierra, y allí en su tierra yo me voy a encargar de él. Usted no tiene para nada que hacer nada. Solamente lo que está haciendo, buscó a Dios, confió en él, esperó en Dios, su confianza en el futuro estaba puesta en manos de Dios. Y Dios operó. Yo quiero leer aquí, por favor, y atiéndamelo como un paréntesis. Este pidió ayuda a Dios. Este Ezequías pidió ayuda a Dios a través del profeta. Y Dios le dijo, no me preocupe, yo lo atiendo. Yo me encargo de eso. Me voy a devolver unos cuantos años al libro de los jueces, cuando más o menos en condiciones similares estaba el pueblo de Israel, pero se habían apartado de Dios. ¿Recuerdan la época de los jueces? Cada cual hacía como bien le parecía. Dios estaba lejos. Voy a leerles este texto que está en Jueces 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Jueces capítulo 10. Aún allá en esa época todavía hablamos de Baales y de dioses. Y dijeron ellos, nosotros pecamos, te dejamos a ti y pusimos otros dioses delante de ti. Muy bien. Versículo 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalek, de los de Maón? Y ahora vienen clamando a mí que los libre. Le cayó Raimundo a todo el mundo, toda la plaga le cayó encima. Y ahora vienen ustedes a mí a decir que los libre. Muy bien. Versículo 13. Y póngale cuidado a esto. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Por qué no tener dioses ajenos delante de Dios? Porque cuando usted clame y tiene dioses ajenos, ¿qué le va a decir el Señor? Pues clámele a sus dioses. Yo no le he servido a usted según su parecer, yo no le he servido, a mí me ha dejado reservado allá atrás como para que no se olvide. Pero tienes muchos dioses, entonces clámale a tus dioses que te ayuden. Y váyase un poquito más adelante en la época de Jezabel al norte, ¿recuerdan? Cuando Elías se enfrenta a 400 y a 450, unos de Baal y otros de Acera, 850 profetas. Y esos adoraron a sus dioses y sus dioses nunca escucharon. No fue sino que Elías dijera, Señor Dios, yo quiero probar que tú eres Dios en los cielos y que yo soy tu siervo. Haz lo que tengas que hacer. Fuego cayó instantáneamente. Ojalá que hoy, y esto es lo que tenemos que advertirle a la gente, ojalá que tengamos un solo Dios al cual clamarle, que siempre va a responder. Y no que tengamos dioses ajenos y les clamemos a ellos y no nos respondan cuando necesitemos. Y después quejándonos con el mono de la pila, ¿no? Y entonces, ¿por qué Dios no nos respondió? Pues ustedes buscaron su propia respuesta. Bueno, eso es Jueces 10, a Dios gracias. Espero que no se repita Jueces 10. Se repita Segunda de Reyes 19, versículo 8. Y regresando el Rabsacés halló al rey de Siria combatiendo con Libna, porque oyó que se había ido de Laquis y oyó decir a Tiraca, rey de Etiopía, había salido a hacerle la guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, ¿qué es lo que había dicho Isaías? No me preocupe, que va a oír un rumor de guerra y se va a retirar. Ya se había retirado. El rey de Etiopía se había movilizado y entonces el rey de Asiria dijo, es un riesgo, nos devolvemos. ¿Eso es político? Es espiritual. Es espiritual. Pilas.
Lo que estamos viendo hoy como movimientos políticos, detrás de eso hay espiritual, un ambiente espiritual. Entonces el rey se devolvió, obviamente como le había dicho, pero volvemos a decir, el enemigo no se da por vencido, versículo 10. Así diréis a Ezequías, los embajadores que él envió después, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir Jerusalén no será entregada de mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que he hecho a los reyes, lo que han hecho los reyes de Asiria, a todas las naciones destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Serfabaín y de Ena y de Iba? Mire todo lo que dice. Ninguno de esos ha podido conmigo. Ahora van a decir que, y el Señor le está dando candela y le sigue dando candela y le sigue dando candela. Terminemos. Me voy a saltar porque ya se nos fue el tiempo. Segunda de Reyes 19:21. ¿Listos? Esta es la palabra de Jehová que ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia y te escarnece. Detrás de mí mueve la cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quien has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. ¿Sabe que el problema no es con nosotros? Bueno, lo dice Efesios capítulo 6. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y lo que le está diciendo el Señor al rey de Asiria es que usted no se metió con un pueblo, usted se metió fue conmigo. Y claro, los dioses que tenían dioses que no eran dioses, no los pudieron librar a ellos, pero yo soy Dios. Versículo número 23, por la mano de tus mensajeros has vituperado Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo inaccesible del Líbano, cortaré sus cedros, cipreses, Versículo 26, sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados, confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo, como hortaliza verde, como heno de terrados, me he dicho, los pone en el piso. Dice en el 27, he conocido tu situación y tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, dice el Señor. Por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde volviste. ¿Se metió con quién? Con Dios. Es que nosotros, ¿por qué nos preocupamos de, ay, es que nos están persiguiendo, nos están haciendo daño? Tranquilos, es que no es con nosotros. Eso es un asunto espiritual de las potestades del cielo contra el Señor Dios. Las potestades de las oscuridades, principados, potestades, huestes de maldad, contra Dios. Y dice el Señor al final, y por favor, yo no quiero que usted me malentienda esto, pero nos va a tocar el corazón. Segunda de Reyes 19:35. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adremelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. ¿Qué sucedió? Una sola noche, un solo ángel, 185,000 muertos. Yo sé que a nosotros nos golpea hoy día, 2,000 y pico, 1,000 y pico, 3,000 y pico heridos. ¿No son las cifras que estamos escuchando? ¿Qué tal que oyéramos 85,000? 185,000. ¿Qué tal? ¿Y saben qué? Sin un solo disparo, el Señor se movió y acabó con el ejército de Asiria. Tanto que este hombre no le quedó de otra sino huir y refugiarse ¿dónde? En el templo de su Dios. Y ni siquiera el templo de su Dios fue suficiente para que sus hijos lo asesinaran en ese lugar. Esto es espiritual. Esto es espiritual. Estamos viviendo unos tiempos bastante complejos. Yo no quiero ponerme en sobrealerta de las cosas, simplemente somos como lo que dice la Biblia, atalayas que tenemos que advertir lo que está pasando y lo que viene. Porque si no lo hiciéramos, la sangre de cada uno de ustedes recaería sobre nuestra cabeza.
Así dice de la atalaya, si no cumple su tarea. Yo prefiero cumplir la tarea de decirle, mire, este es un tiempo donde hay que abrir bien los ojos. Nos estamos alejando poco a poco de Dios, y estoy hablando de la humanidad. Y estamos empezando a ver el resultado de eso. La culpa no la tiene Dios. Es propio de la oscuridad lo que vivimos. Pero estamos nosotros a este lado, decimos, Dios nos sacó de las tinieblas al reino de la luz admirable. Usted y yo estamos bien, pero todavía hay mucha gente que está allá. ¿Cuánta gente de estos que ha muerto en estos días, esta semana que llevamos en ese conflicto del Medio Oriente? Y súmele a eso Ucrania, y súmele a eso conflicto en Etiopía, y súmele a eso todos los países de África que están en conflictos internos. Que es que nosotros solamente nos dejamos llevar por lo que dice los medios de comunicación, pero hay cosas que no se comunican y que se están viviendo igual. ¿Cuánta gente está muriendo sin Cristo hoy día? No se trata solamente de un conflicto político, se está tratando de un asunto espiritual y de consecuencias eternas. Por favor. Y nosotros tomándola relajados. Nos está pasando lo de muchos en otras épocas. El Señor viene pronto, entonces esperemos a ver. No, aquí no hay que esperar. El Señor viene pronto y hay que jugárnosla con toda. Vuelvo a hacer la pregunta que hice hace 8 días. ¿A quién le habló de Cristo esta semana usted? Una semana más pasó. ¿Le habló de Cristo a alguien? No tiene que irse a Gaza, no tiene que irse a Israel. En su vecindario existe gente que no conoce al Señor. En el lugar donde usted trabaja hay gente que no conoce al Señor. En la universidad donde usted estudia hay gente que no conoce al Señor. ¿Qué pasaría si ese conflicto allá se vuelve un conflicto global? Y no son 1,000 o 2,000 muertos, sino son 185,000. Y no tienen al Señor. Piense, por favor. No somos la iglesia que se reúne simplemente a estar bien y cumplir con lo que tenía que hacer, sino la que se prepara para poder salir ¿a qué? A ganar lo que aún está perdido. Tenemos que seguir haciendo la tarea. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? ¿Para qué estamos aquí? Para hablar de Jesús antes de que Él regrese. Pero estamos ocupados. ¿Cuáles son los dioses que hoy hemos puesto delante de Dios? Trabajo, sueños propios, intereses personales, las finanzas, tantas cosas que están delante del Señor. Y esas son las que me preocupan del futuro. ¿Son esas? A mí me preocupa que mi familia se muera sin Cristo. En estos días se los dije a alguien. Y si sus hijos se mueren sin Cristo, ¿dónde van a estar eternamente? ¿Sabe usted eso? La Biblia lo dice. Van a estar eternamente separados de Dios. Y eternamente conscientes de esa separación. ¿Dónde van a estar sus papás, sus hermanos, sus amigos, sus conocidos? ¿Dónde van a estar eternamente? Es que esto es temporal. La eternidad es para nunca acabar. Nunca va a haber opción de cambiar el destino después de la muerte. Entonces, por eso hay que actuar ahora. Preguntas que quiero dejarles planteadas. ¿Vale la pena tener otros dioses? Ya usted vio la historia de este que decía, ningún Dios fue capaz contra mí. Hubo un Dios que sí fue capaz contra él. Y en un solo día le acabó un ejército. ¿Es sensato colocar a algo o a alguien primero que Dios? ¿Es sensato? Dios nunca deja avergonzar a los que en Él confían, ¿es cierto? ¿Cuáles son tus temores y qué está pasando con tu fe hoy? Porque esto no es simplemente para que leamos historia. Ese es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Ese es el Dios que va a regresar pronto en Cristo. Ese es el Dios que nos va a arrebatar. Yo anhelo que sea lo más pronto posible. Todos los días me levanto y lo primero que digo, Señor, todavía no ha sido. Porque quisiera que fuera. Pero como no soy yo el que lo elige, sino es Él, entonces la pregunta después de eso, ¿no viniste hoy? ¿Qué debo hacer mientras tanto? Y aquí estamos. Por mí me iría a una playa a disfrutar el resto de mi existencia, no sé si poco o mucho, me iría tranquilo. Yo ya tengo ganado del otro lado, por Cristo, claro. Pero es que no se trata de eso, se trata de usted y de personas como usted.
De eso es que se trata y eso es lo que estamos jugando. Así que por favor, reorganice, replantee. ¿Dónde está su fe? Última pregunta que hago. ¿Dónde está su fe? ¿Qué ha pasado con su fe? Usted que confió en el Señor, usted que esperó en el Señor, usted que creía en el Señor, usted que hizo muchas cosas por el Señor, ¿dónde está? Recuerde que cuando fue viejo fue que se apartó. A veces uno dice, no, es que yo ya soy veterano, yo en esto ya me las sé todas. Cuidado, cuidado. Porque es cuando uno se vuelve más confiado en uno mismo que uno puede caer. Así que por favor, ¿tendremos dioses ajenos delante de Dios? ¿Es sensato? ¿Por qué estamos estudiando este tema? Porque este es el momento en que más que nunca solamente en el Señor confiar, solamente en el Señor tener esperanza y hacer mientras tanto lo que Dios nos llamó a hacer. Estamos prontos a partir. Estamos prontos a partir. ¿No ha visto los aviones que han regresado con colombianos de la tierra de Israel? ¡Qué alegría haber salido de allá! Póngalo en esos términos, cuando salgamos de acá y estemos en el cielo. Que el Señor venga pronto. Oremos, continuaremos en 8 días. Si no está en el WhatsApp, por favor escriba porque voy a mandar material a través del WhatsApp para que usted siga estudiando. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta tarde que nos regalas, por este tiempo que tenemos. Señor, la verdad es que sí, todo lo que estamos viviendo no es fácil de asimilar. Sé que surgen muchas preguntas para muchas personas y seguramente nos las van a hacer durante este tiempo. ¿Y por qué Dios permite eso? Y no supuestamente es en el nombre de Dios que se hace una u otra cosa. A usted le van a preguntar. ¿Cómo responderá usted? Lo que estamos viviendo no es que si hay Dios o no hay Dios, sino ¿dónde está con respecto a nosotros Dios? Nos hemos ido alejando poco a poco de Él y hemos venido estableciendo lo que para nosotros es lo que debe hacerse. Y estamos viendo las consecuencias de eso y después preguntamos, ¿y por qué Dios no hace algo? Porque a Dios lo hemos ido sacando de la ecuación. Pero vuelve tus ojos al Señor y por ello te vendrá paz. Vuelve tu corazón al Señor y serás salvo. Confía en el Señor y estarás seguro. ¿Recuerda? Promesas en la palabra de Dios. Para un mundo que hoy día está golpeado, cualquier persona con la que usted se reúne esta semana, seguramente el tema a tocar es lo que estamos viviendo. Claro, aproveche para decirle sí, son tiempos muy difíciles y seguramente no van a ser menores los impactos que vamos a sufrir en el futuro. ¿Cómo te sientes tú con respecto a eso? Porque yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo porque sé en quién he creído. Y su palabra para mí es suficiente evidencia de seguridad. Solamente estamos viendo lo que Él advirtió que sucedería. Pero también leo en ese mismo texto, cuando Él dice, y vayan a las ovejas perdidas. Aún todavía tenemos tiempo de rescatar 1, 2, 5, 10, 50, 100, cada día, cada semana. Pero se nos pasa el tiempo y no hemos vuelto a hablar de Él. No pierda oportunidad para hablar del Señor. Pídale a Dios sabiduría, claro, para que lo haga, guiado bajo la inspiración del Espíritu Santo. De tal manera que no sea usted, sino el Espíritu Santo que toque el corazón del desalentado, del desanimado, del abatido, del confundido, del crítico, porque todos ellos necesitan del Señor. No se trata de venir y protegernos, estar en el lugar seguro, nuestro búnker, aquí no nos van a tocar. Se trata de salir y de buscar al que está allí, al que anda caminante, errante, al que no tiene dónde dormir, dónde vivir, y decirle: hay una casa para ti, hay un lugar para ti.
Piensa en el nombre de Jesús que estamos viviendo un tiempo que nunca antes se había vivido. Claro, usted me dirá, pues todos los tiempos son diferentes, sí, pero esto es lo que la Biblia llama últimos tiempos. Últimos tiempos. Estas son las características propias, que apenas es el comienzo de lo que se va a ir acentuando y cada vez va a ser más complejo. Pero por eso todavía estamos aquí. Ezequías dispuso su corazón, porque todo parte de una decisión. Voy a buscar a Dios, voy a buscar su palabra, voy a hacer lo que Dios me dice. Hágalo todos los días, no deje de hacerlo. Busque a Dios, busque su palabra y lo que Dios le guíe por el Espíritu Santo, hágalo. En la Biblia hay cosas muy específicas, claras de Dios. Debemos ser testimonio al mundo. Aproxímese, acérquese, hable de Jesús. Este es el tiempo para hacerlo. No es el tiempo para condenar, no es el tiempo para juzgar, no es el tiempo para ponernos de un lado o de otro, es el tiempo para salvar al que está perdido. Y mi oración a Dios por cada uno de ustedes: no deje que su corazón se enfríe. El mes anterior dijimos en Timoteo: aviva el fuego del don que Dios colocó en ti. Aviva el fuego del don que Dios colocó en ti. Avívalo. Avívalo en una comunión con el Señor. Aviva el servicio que Dios te entregó para hacer. Avívalo. Deja de vivir solamente para ti y tus intereses. Dios tiene intereses mayores que los que tú puedas tener, donde de alguna manera se va a cumplir su propósito a través de ti y vas a encontrar la mayor realización de esta vida. Haciendo todo aquello que estás haciendo, nadie te dice que te retires de donde estás, que dejes de hacer lo que estás haciendo, solamente que preguntes cómo eso que estás haciendo puede ser el canal a través del cual Dios quiere hacer lo que Él se propuso hacer a través de ti. Hoy no es para juzgar al mundo el tiempo, hoy es para tener compasión del mundo. Compasión de ver cómo el mundo está tan enredado, tan confundido, y ninguno de sus dioses les ha servido. Pero hay un Dios todopoderoso que ha demostrado siempre en la historia y evidencia suficiente de que Él se sostiene. Los hombres pasan y Dios permanece. Los dioses de las naciones pasaron y Él permanece. Aún los demonios recuerdan con Jesús: no nos atormentes antes de tiempo, le dijeron. No nos atormentes, porque ellos sabían quién es. Antes de tiempo ellos saben dónde van a terminar, y nosotros sabemos dónde va a terminar Jesús, el Rey de toda la creación, y cada día nos aproximamos más y más a Él. Así que aliente su corazón. Yo sé que estamos muy golpeados, tristes, nos duele lo que está pasando, pero aliéntelo con la palabra de Dios que dice: yo les había dicho que esto sucedería para que cuando sucediera ustedes supieran que se los había dicho. Así que aliente su corazón. Esto no nos debe sorprender. El Señor lo había dicho y también nos había dicho qué deberíamos hacer. Aviva el fuego del don, Señor. Aviva el fuego del don en cada uno de nosotros. Que no nos quedemos sentados esperando, ni mucho menos allá en la casa, Señor. Mucho menos diciendo: es que es las distancias, el frío, la lluvia. Señor, Señor, permítenos esforzarnos. Danos fuerzas nuevas si es que se nos han acabado las que teníamos. Vuelve a encendernos en la pasión que teníamos. Este año comenzamos diciendo: sirviendo con pasión al Señor. Bueno, Señor, queremos seguirlo haciendo hasta que regreses
o nos lleves a tu presencia. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios encamine tus pasos y Dios te muestre su voluntad perfecta en cada uno de ellos. Dios te muestre que Él es suficiente y que no fue en vano haber confiado y esperado en Él. Y Dios te utilice poderosamente para hablar de Jesús y que puedas ver cómo muchas personas van a llegar a los pies de Cristo a través de ti y cómo van a ser salvas no solamente de la situación presente, sino por la eternidad. Vamos a darle gracias a Dios porque somos gente muy privilegiada. Vuelvo a insistir, cuando veo eso y digo, Señor, yo me puedo comer una comida tranquilo en mi casa, no tengo que salir corriendo a esconderme, no tengo la amenaza de que me van a hacer daño, Señor. Yo no me puedo quedar simplemente diciendo, bueno, esa es la suerte de ellos. No, podía ser mi suerte, pero tú has sido bueno conmigo. No puedo ser menos de lo que tú esperas de mí, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Y por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Sí, Señor, queremos ser agradecidos y esa gratitud se manifiesta en disposición para ti. ¿Qué quieres de nosotros, oh Dios? ¿Cómo quieres usarnos en esta época? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo podemos ayudar, Señor? Dísnoslo, por favor, y llévanos por el Espíritu Santo a obedecerte, a hacer lo que nos llamas a hacer. Gracias te doy, bendito Dios, por todas aquellas personas que en este tiempo están allí en Israel, en esa franja de Gaza. Te oro en el nombre de Jesús por aquellos que te conocen, que están viviendo, porque aún ellos son conscientes de esa realidad en ese ambiente. Te pido que en el nombre de Jesús les fortalezcas,
Que el dolor que es grande, la tristeza que es inmensa, Señor, sea apaciguada por la realidad de tu presencia en sus vidas. Oramos por los que no te conocen para que te conozcan, Señor Dios. Y oramos en el nombre de Jesús porque seas tú, oh Dios, que se cumpla tu perfecta voluntad. Nosotros quisiéramos orar como nos parece a nosotros que debiera ser, pero ¿quién conoce tu voluntad perfecta? ¿Cómo estás encaminando las cosas? No lo sé, Señor. Lo único que sí sé en medio de todo esto es que no quieres que los hombres se pierdan. Estas consecuencias que vivimos, este daño que sufrimos, Señor, no es el que tú querías, pero es el que nos han llevado nuestras decisiones y acciones. Por eso aún ten misericordia, oh Dios. Tú eres el Dios que te puede revelar de muchas formas y maneras. Nosotros a veces decimos, es imposible que conozcan a Dios. Imposible para nosotros, pero para ti, ¿qué es imposible? Tú puedes revelarte como tú quieras, cuando tú quieras, a quien tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús, hazlo. Y esto nos lleva a orar por Ucrania, esa guerra que ya lleva más de un año, Señor, y por todos estos países de África y aquí cerca en Haití, Señor, y tantas situaciones en el mundo que a veces ignoramos y desconocemos. Pero simplemente es aquello que tú dijiste, son principios de dolores. Así que, Señor, en el nombre de Jesús nos plantamos firmes y decimos, aquí estamos todavía. Y seguiremos haciendo lo que nos llamó a hacer. Renuévanos, renueva nuestras fuerzas, Señor. Permítenos priorizar lo que realmente es importante y déjanos utilizar lo demás, usar lo demás para la gloria tuya, Señor. Te bendecimos. Yo doy gracias por la salud física de todos nosotros. Permítenos tener una buena salud, Señor, para poder hacer lo que nos llamas a hacer. Provéenos en las necesidades que experimentamos y tenemos para poder ayudar a otros también, Señor. Permítenos, Señor, darte gracias por los trabajos que tenemos para poder honrarte a ti y allí dar testimonio de ti. Y provee trabajo para que los que no lo tengan, Señor, puedan tener esa bendición y esa provisión tuya, Señor. Te estamos orando por todo lo que necesitamos, pero más allá, te estamos orando para que nos permita ser muy conscientes del momento histórico que estamos viviendo y poder abrir nuestros ojos y decir, Señor, aquí estamos, ven pronto, y mientras haremos lo que nos digas que hagamos. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Bendice a los que han salido de la ciudad y van a regresar mañana y el lunes. Bendice a los que han venido de otras ciudades y regresan a sus ciudades. Bendícelos, Señor, llévalos con bien, tráelos con bien, Señor. Que sea tu gracia y tu favor sobre todos. Gracias, muchas gracias. Dígaselo al Señor así. Para darte las gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias te damos, bendito sea. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Estén pendientes de su WhatsApp de la información que enviemos.